En esta oportunidad se expondrá el tema, el problema del pecado y su implicancia teológica. Somos del grupo 12 de Seminario Bíblico y nos enfocaremos en responder la pregunta, como muestran en Génesis capítulo 1 al 11, que el ser humano necesita redención. Para ello, veremos el diseño original de Dios, donde se resalta el libre albedrío del hombre y se entenderá el porqué del pecado en diferentes tiempos en que Dios se manifestó haciendo justicia y misericordia, con el fin de que el hombre le busque y tenga la necesidad de esa redención. Consideraremos los puntos más relevantes para poder abordar mejor el tema, que se explicará en que Dios no creó el pecado que causa el mal, pues Él tiene el propósito que se basa en la redención. Según las Escrituras, en el libro de Génesis capítulo 1, versos 26 al 27, Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los hizo, y los bendijo diciendo, multiplíquense, fructifíquense y llenad toda la tierra. Y Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, en Génesis capítulo 2, verso 7, y Dios lo puso a Adán en el huerto del Edén, y vio Dios que Adán estaba solo, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, lo haré su ayuda idónea. Capítulo 2 de versículo 18 de Génesis. Y mientras dormía Adán, Dios sacó de unas de sus costillas y lo hizo una mujer y lo trajo a Adán, en Génesis capítulo 2, verso 21 al 23. Y ambos estaban desnudos y tenían un estado de inocencia, no tenían vergüenza, porque tenían comunión con Dios, en Génesis capítulo 2, verso 22 al 25. En el libro de Génesis capítulo 3, del 1 al 7, vemos cómo el pecado entra a través de la desobediencia de Adán y Eva, inducida por la serpiente quien sembró la duda, alterando así la orden de Dios, y eso trajo vergüenza y miedo en ellos. También se afectó la relación con Dios, se introdujo la muerte física y espiritual. En el capítulo 4, del 5 al 9, vemos cómo el pecado se manifiesta en la envidia y en el asesinato de Caín a su hermano Abel tras ser rechazada su ofrenda. Aquí ya no es solo la desobediencia, sino el querer imponer su propia voluntad, desarrollando así en la persona un espíritu de venganza y de envidia. En el capítulo 6, del 5 al 13, aquí se contempla cómo el pecado alcanza los niveles más altos de la corrupción del hombre, que los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, dando lugar al deterioro moral, a su destrucción con un diluvio como consecuencia de su pecado. En el capítulo 11, del 4 al 9, aquí vemos el pecado enfocado al orgullo del hombre, el querer hacerse un nombre desobedeciendo la voluntad de Dios que era poblar la tierra. Ellos, en lugar de obedecer, optaron por engrandecerse a sí mismos, desafiaron a Dios, buscando su propia independencia, cambiando la adoración a Dios por la vanidad humana. Vamos a ver ahora las consecuencias, necesidades de redención, dolor, sujeción y sufrimiento. Vemos en Génesis 3:14 cómo la serpiente indució a pecar a la mujer y Dios lo maldijo diciendo, sobre tu vientre andarás y comerás polvo, por haber inducido a la mujer a pecar. Ahora, vamos a ver en Génesis 3:16, ¿no? Nos habla ahí que la mujer, por haber obedecido a la voz de la serpiente, que iba a multiplicar los dolores de su preñez y iba así a dar a luz a su generación, a sus hijos. Cuando vemos nosotros en Génesis 3, 17 al 19, vemos que ya el Señor le dice al hombre, por haber obedecido a la voz de su mujer, que iba a comer con el sudor de su frente.
Y también Dios le dice, por ejemplo, en 3:15 de Génesis, le dice que iba a venir el Redentor, hablando de Jesús, de la redención, que iba de la simiente de la mujer iba a nacer un Salvador, que le iba a pisar la cabeza. Ahora sí. En conclusión, esta parte de la historia narrada en el libro de Génesis nos muestra la creación perfecta de Dios, la caída del hombre tras el pecado que cometieron y por ende las consecuencias, ¿no? Como es la ruptura de la comunión con Dios, la muerte espiritual y la muerte física, la corrupción de la naturaleza humana. Nos muestra la incapacidad del ser humano para poder revertir lo que hicieron, ¿no? Más por el contrario, podemos ver cómo el pecado empieza a corromper a toda la humanidad, a tal punto en que Dios tiene que enviar un juicio, ¿no? Esto nos indica claramente que el ser humano necesita una redención. Y Dios promete, podemos ver en el capítulo 3, el verso 15, Dios promete una redención futura para el ser humano. Es por eso que cuando nosotros estudiamos el libro, estos primeros 5 libros que lo denominamos el Pentateuco, podemos ver que es como un escenario de preparación para la venida de aquel Salvador, que no solamente redimirá al ser humano, sino también a toda la creación. Que Dios les bendiga.